Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este sábado 1 de agosto, con la palabra del Señor que llega a nuestro encuentro, y hoy celebramos también a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Queridos amigos, la palabra del Señor a través del profeta Jeremías, capítulo 26, del 1 al 15 y luego versículo 24. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: Jeremías es reo de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora entiendan y enmienden su conducta y sus acciones, y escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. Y así, queridos amigos, entonces viene la palabra de Jeremías. Jeremías ya digo, ya lleva el profeta Shion y Shion y Jeremías, pero porque justamente por esto, queridos amigos, es un profeta demasiado sensible. Porque el profeta siempre mira la realidad. Entonces, y bueno, ahí con la bella poajina, da belleza guay biojina. Pepamina amigo, peñan de yara ñanerenoi, ya por las cosas que él nos pide. Dale fuerza, pueblo, fuerza ella de Jeremías. A ver, entonces, bueno, Jeremías dijo, ¿verdad?, a los jefes del pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar, es decir, la sea EABM, da escuché añandu indejina, llevas a sepe, se argel huire, y o lo que sea, se sin oire, y las eajina ver. No es fuera Jeremías, sino que el Señor me ha dicho que ustedes enmienden su conducta y sus acciones, que escuchen la voz del Señor su Dios. Ya ponamos upea. Ñandillara y se arrepentirá del mal con que les ha amenazado. Amba el Señor amenaza con el mal. Upeaco dice yo que fuera la ñande hoy ya pono la iba ya. O ayer ñande acá ni rayo. Algunos como bojera shumia ve o bojera el karma pero vea, en la vida cristiana quiere decir las consecuencias del mal que nosotros hacemos, queridos amigos. Quiera o no quiera, oye, esa lleva en nuestra misma sociedad. La ñande hoy, entonces ella pone así en forma general, y la educación, llamó un boriajupa, la ñande gente, mía. Haupei, o ñande contra, porque la imboriajua o lo que sea, la dorecoy, más va bebé, o guana o lo que sea, dorecoya educación, dorecoya, entonces, los mismos elementos que todos tenemos que tener como oportunidad. Hañande, entonces, Outande en contra. Don Bosco, que decía a los príncipes y a los reyes de su tiempo: PMS, la pende plata y Catuanguancha, se ambos eco a mitad con ave que están abandonados, pobres y abandonados. Porque el día de mañana venda PMI no sé, pe plata PMI no sé. Jacuero auto y vende, pero con una pistola en la cabeza, eso es Don Bosco. Pisete, directo y te eso. Así que sé yo que fuera con añas de ñas en duana. Y eso es lo que está diciendo Jeremías. No es que estamos inventando las cosas. La palabra de Dios ya nos dice, porque esta pues es la realidad. Somos responsables entonces del bien o del mal que existe en nuestra propia sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.